Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver el siguiente problema que trata sobre la ruta azul de combis. Son dos rutas, una va de base de satélite a Vergel y otra va de la base de Vergel a satélite. Por eso en la cuestión gráfica tenemos únicamente, son como dos modelos diferentes, uno que va de para la ruta uno que sería la de satélite a Vergel, y uno para la ruta 2 que va de Vergel a satélite. Un source para cada una de las bases, en este caso la base es satélite, en el otro caso la base es Vergel, y un sink para cada una de las llegadas o a la base a la que se dirigen. Y en los dos casos tenemos un nodo básico en el cual van a recaer todas las acciones que van a desempeñar las combis o todo lo que se va a hacer durante la ruta completa que siguen las combis. Lo primero que hay que hacer para definir la frecuencia con la que van a salir de las combis va a ser mediante una tabla de llegadas en la que definimos las entidades, que es la combi uno y combi 2 para cada una de las rutas, y un datetime property para saber cuántas combis o con qué frecuencia van a salir. En este caso la simulación va a comenzar el 11 de marzo del 2019 a las 5:59, ya que la primer combi sale a las 6 de la mañana. Entonces tenemos una combi que sale a las 6, la siguiente 6 y media, a las 7, 7 y media, 8, así sucesivamente hasta la última combi que es a las 10 de la noche. Entonces en un día completo pues tenemos ese número de salidas o ese número de combis que van a estar trabajando. Entonces definimos ahí las llegadas. Uno va a seguir, bueno, la entidad de entrada de esta va a ser simplemente combi con esas llegadas, y para el otro va a ser la combi 2 con las llegadas. Y bueno, pasemos a lo importante que es el proceso que entra dentro del nodo en el que recae todo. En este caso es la ruta Vergel, en este caso la ruta satélite, que les voy a explicar en general la ruta satélite. Entonces vamos a ver el proceso que generamos. Para el proceso se tienen que asignar primero las variables que se definieron, en el cual hubo una variable para el número de paradas, para los pasajeros. Pasajeros se refiere a las personas que van en la combi, o como pasajeros de combi. Las personas que suben, las personas que bajan, las paradas que hace la combi, los pasajeros con los que inicia cada ruta la combi, el número de rutas que hace la combi y los pasajeros que se quedan sin subir o que no pudieron abordar. Bueno, para ello después en el proceso ahora sí comenzamos a asignar esas variables. Primero, el número de paradas que va a realizar la combi está dada mediante una distribución, la cual se obtuvo a partir de datos que se nos proporcionaron en una tabla Excel que se analizaron en un programa estadístico y nos arrojaron estas distribuciones. Esta caso es una distribución gamma con esos parámetros. Entonces eso van a ser el número de paradas por ruta que va a ser o sea, en promedio una combi. La siguiente asignación que se hace son los pasajeros iniciales, es decir, cuántos pasajeros van a iniciar en la ruta, que serían igual a cuántos están en la base para subirse en ese momento a la combi. Para todo lo que tenga que ver con pasajeros o personas que vayan en la combi, vamos a tener que trabajar con redondos y absolutos. Esto para que nos maneje valores positivos, es decir, que no haya personas negativas, y absoluto para que no se nos vaya a subir a la combi o no vayamos a tener arriba de la combi medias personas, un cuarto de personas, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento asignamos los pasajeros iniciales en la combi, que de igual manera se obtuvo mediante los datos de Excel analizados. La siguiente asignación es el número de rutas. El contador en este caso inicia en cero, ya que el valor de ruta satélite en este punto es cero. Cada vez que el proceso se esté repitiendo, se le va a ir sumando uno a ese valor de ruta satélite. Esto para ir acumulando las rutas que va haciendo las combis o las rutas que se van cumpliendo. El siguiente asignación es los pasajeros que van en la combi. En este caso, los pasajeros que van en la combi va a ser igual a los pasajeros iniciales en la combi, ya que son los únicos que en ese momento llevamos arriba de la unidad. Las siguientes vamos a acumular o a ir cortando el número de paradas. Esto es importante porque para saber en qué momento o a partir de qué parada termina la ruta y comienza una ruta nueva. El delay que tenemos es el tiempo entre paradas. Este dato también se obtuvo mediante el análisis de los datos de Excel y lo metimos como un delay para que vaya acumulando el tiempo que sucede entre una parada y otra.
La siguiente asignación son las personas que suben a la combi, que también está dado mediante una distribución que se obtuvo por los datos de Excel. Y para que no se nos suban medias personas, un cuarto de personas, vamos a utilizar redondo y absoluto. Y nos da una distribución normal con sus respectivos parámetros. Entonces lo que va pasando es que ahí en el proceso se van subiendo las personas. De igual manera se van bajando mediante esta asignación de la variable de baja en satélite, que esa es su ruta. De igual manera los valores tienen que ser absolutos y redondos y con su distribución respectiva. La siguiente asignación son los pasajeros que van en la combi. Para este punto ya no solo son los que iniciaron en la combi, sino los que iniciaron más los que se subieron y los que se bajaron. Entonces, para saber cuántos pasajeros van en este momento, vamos a decir que el nuevo valor va a estar dado por pasajeros satélite más las personas que se suben menos las personas que se bajaron. Esto nos va a dar las personas que van en la combi realmente. Pero entonces para ello tenemos que poner una decisión en el que si los pasajeros que van dentro de la combi son mayores o iguales a cero, es decir, que tengamos pasajeros arriba o que no tengamos a nadie, va a continuar el proceso. Si no continúa, quiere decir que tenemos personas negativas o que tenemos valores negativos. No podemos llevar personas negativas en la combi. Por lo tanto, tenemos que decirle que si eso sucede, automáticamente el valor de pasajero satélite lo vamos a reiniciar a cero para que pueda continuar normalmente el proceso sin ningún problema. Ok, lo siguiente, vamos a agregar un delay, que este delay representa el tiempo que tarda en cada parada, que sería prácticamente el tiempo que tarda las personas en subir o bajar de la combi. Este es el tiempo que tarda la combi parada. Y también se analizó mediante los datos de Excel con su programa respectivo y dio esa distribución Pearson con sus respectivos parámetros. Y bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos una decisión en la que la capacidad máxima de la combi son 18 pasajeros. Si los pasajeros son menores o iguales a 18, continúa el proceso sin ningún problema. Si esto es falso, es que tenemos más pasajeros, entonces tenemos que decir que los pasajeros que ya nos pueden subir, le vamos a agregar uno. Es decir, si esto quiere decir que ya va más de 18, automáticamente nosotros decimos que uno ya no se subió, porque ya la capacidad alcanzó su máxima capacidad, por lo tanto vamos acumulando los pasajeros que no se pudieron subir. Y la última decisión es saber el número de paradas, si las paradas que se realizaron son el número de paradas de esa ruta. Si esto es cierto, vamos a continuar para terminar esa ruta. Si esto es falso, si todavía no se cumplen el número de paradas que se requieren o que están establecidas para esa ruta, volvemos a iniciar en la que se van a contabilizar las paradas. Es decir, que este proceso se va a repetir con el número de paradas que sean necesarias mediante la distribución de paradas totales de ruta para que se cumpla una ruta completa. En el momento en el que se cumple la ruta completa, se pasa automáticamente a reiniciar los valores. Es decir, que a partir de aquí los pasajeros vuelven a ser cero, el número de paradas vuelve a ser cero, los pasajeros iniciales vuelven a ser cero y las paradas satélite vuelven a ser cero. ¿Esto para qué? Para que los valores inicien al momento que se vuelva a repetir todo el proceso desde el inicio, vuelvan los valores a ser cero y y todo vuelva a estar dado por las distribuciones que se nos asignan al inicio. Eso es prácticamente la configuración de la ruta. Y para la ruta de Vergel es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que vamos a ya definir no las variables que digan satélite, sino las variables que digan Vergel. Pero es exactamente lo mismo. Entonces de esa manera es como se configura el proceso. Todo cae en un nodo. Y bueno, vamos a ver un poco de las estadísticas. Vamos a correr el programa. Vamos a adelantarlo. Y bueno, podemos ver que, bueno, aquí coincidió que en ese momento no iban pasajeros en la combi y el número de paradas seguramente iba iniciando una ruta. Pero los datos, bueno, en este caso en el ruta satélite, en ese momento en el que se detuvo el, la corrida, habían 7 pasajeros en la combi, el número de paradas que hizo esa ruta fueron 36. En ese momento estaba subiendo una persona y estaban bajando 3. El número de rutas que se recorrieron hasta ese momento, que fue la final de la simulación, como todas las dos hacen el mismo número de rutas, pues coinciden estos números. Y los pasajeros que no pudieron subir, en este caso son 2. Y en este caso,
bueno, por ahí debe de haber algún detalle. Este número está un poco alto. Bueno, las etiquetas que fuimos poniendo, vamos a contar aquí con un status label, los pasajeros que hay en satélite, el número de paradas de satélite, suben satélite, bajan satélite, para igual manera Vergel, pasajeros Vergel, número de paradas Vergel, suben Vergel, bajan Vergel y así sucesivamente para saber más o menos la información sobre la ruta de combis de la línea azul de combis. Y bueno, podemos ver en este caso que los pasajeros que en toda una semana de simulación, los pasajeros que no pudieron abordar la combi son solamente dos. Entonces el número de combis o como está distribuido está en esta ruta no hay alguna dificultad. No son muchas personas las que no pudieron abordar la combi. Por lo tanto se podría decir que se está haciendo bien el trabajo. Y el número de pasajeros que van en la combi es relativamente bajo, no alcanza su máxima capacidad. Esto se puede ver o se puede explicar por qué no va en su máxima capacidad debido a lo siguiente. En los valores que tenemos o que nos arrojaron los datos de la tabla de Excel, vemos que la distribución en las personas que suben sigue o es muy parecida a las personas que suben a las personas que bajan. Si pueden ver, es prácticamente los mismos valores, o sea, es la misma distribución con valores muy parecidos. Entonces eso nos quiere decir que en cada parada que hace la combi se van a subir y bajar en promedio casi las mismas personas. Entonces siempre está estable, o sea, no se suben más personas de las que se bajan. Por lo tanto, prácticamente tenemos las personas que inician en la combi y a partir de ahí se mantiene un poco estable. A veces tenemos más, a veces tenemos menos, pero se mantiene prácticamente estable. En ningún momento como que se dispara las personas que se bajan o las personas que se suben. Entonces por eso se podría explicar un poquito el porqué de los datos y pues hasta ahí llegaría la explicación de este problema.